Muy buenas, bienvenidos a Proyectarte 3D. En este video les voy a mostrar cómo hago para crear un diseño de aros para impresión 3D con el programa Fusion 360. Comencemos. Para mostrarles elegí la imagen de una manzana. La busqué como vector manzana o vector apple y una vez que elegí la imagen que quiero la voy a descargar. Recomiendo a la hora de elegir un diseño para aro que sea lo más simple posible, la menor cantidad de colores posibles. En este caso, si bien la manzana puede tener varios colores, yo la voy a realizar de un solo color y va a ser verde. Una vez que se descargó la imagen, la voy a ubicar y la voy a editar con cualquier programa de edición de fotos. En mi caso voy a utilizar GIMP. La idea de la edición es que quede solo blanco y negro y la imagen que vamos a utilizar. Es decir, voy a eliminar esta parte. Ahí está. Y la voy a convertir o exportar a JPG. Muy bien. Cierro. ¿Esto para qué? Para poder importarla en esta página que se llama Convertio, que es capaz de convertirnos una imagen JPG a SVG, que es una imagen vectorial, súper fácil. Yo, por ejemplo, ahora voy a buscar nuestra imagen JPG, que es esta, y la voy a arrastrar. Muy bien, le voy a dar a convertir y solo es cuestión de tiempo para que esta imagen se convierta en un vector. Súper fácil. Muy bien, la descargo, guardar. Y fíjense, acá está mi imagen vectorizada. Ahora sí, nos vamos a Fusion, donde vamos a crear un sketch nuevo y vamos a insertar nuestro SVG. La altura que en general utilizo para los aros es de 30 milímetros de alto, más o menos. Y me ayudo con las reglas, como para colocar aproximadamente $30 milímetros. Ok, le damos a aceptar y ahí tenemos nuestro vector importado. Voy a crear dos circunferencias. Le voy a poner acá más o menos, le voy a poner 3 a una y 6 a la otra. Voy a eliminar lo que no me sirve. Acá es donde va a ir colgado el arito o arete. Bien. Una vez que termino esto, le doy Finish Sketch y voy a extruir acá, desde crear extruir, y le voy a dar 2 milímetros. Con esta opción puedo ver cómo me está quedando. Muy bien. Ahora voy a ir a Bodies y voy a Save as Mesh y voy a guardar como Up. Muy bien. Y de esa manera exporto mi STL. Ahora voy a ir a Cura, que es mi slicer de preferencia. Ustedes pueden utilizar cualquiera, pero este me gusta porque les voy a mostrar modo especial, que es secuencia de impresión, que me sirve mucho en lo que es aros. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser importarlo a nuestro STL que habíamos sacado de Fusion 360 y le vamos a cambiar la dimensión con escala uniforme apagada a 30 milímetros de altura. Fíjense que sube 7,44%, así que a este también le agregamos 7,44%. Una vez que ya está redimensionado, le damos a centrar y como se trata de aros, lo voy a multiplicar para tener los dos aritos. Esto que se ve así, ya les explico por qué es. Voy a poner organizar todos los modelos. ¿Por qué es importante poner a organizar todos los modelos? Por esta
característica que tengo acá, que es secuencia de impresión de uno en uno. ¿Qué significa? La máquina, en lugar de imprimir una capa, pasar al otro aro a imprimir la otra capa, lo que va a hacer imprimir primero un objeto y luego otro. Por eso esta sombra representa el cabezal de la máquina. Entonces es importante que no se superponga. Este modo especial lo pueden habilitar desde la configuración de visibilidad, y en modo especial es secuencia de impresión, es la primera. Y luego de acá le ponen, en lugar de todos a la vez, de uno en uno. Después los parámetros es para altura de capa 0,2 en un 100% de relleno, y le doy segmentación. Vamos a ver la vista previa. Y fíjense que último va a imprimir ese y primero va a imprimir este. La verdad es una función que me encanta. Muy bien, ahora simplemente lo guardamos o en la tarjeta de memoria o en la máquina. Y ya quedaría simplemente llevarlo a la máquina y ponerlo a imprimir. Muy bien, este ha sido el video de hoy, espero que les haya servido. Cualquier duda simplemente escriban, pregunten, encuéntranos en nuestras redes sociales que estamos encantados de contestarles. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.